Bill, ten la seguridad que después de lo rico que hemos comido me tendrán aquí nuevamente, no se preocupe. Bueno, queridos amigos, amigas, público presente, para mí es muy grato estar este día con ustedes, demostrarles pues que los nuevos liderazgos que gracias a Dios han surgido en América Latina por el despertar de nuestros pueblos, somos gente de carne y hueso, que no comemos niños, que no somos desquiciados, que queremos incendiar a nuestros países, ni mucho menos, sino que gente sensata, patriota, de manos limpias, que sencillamente quieren sacar a sus respectivos países de la miseria y que muy probablemente estamos haciendo lo que ustedes en nuestra situación y en el contexto en que se han desenvuelto nuestros países también harían. Sobre todo, pues, los norteamericanos con su sentido pragmático, con su sentido de justicia, con su sentido de la honestidad, tal vez reaccionarían exactamente de la misma forma si vivieran en una realidad como la latinoamericana y particularmente la ecuatoriana, uno de los países más desiguales del mundo, donde las políticas en los últimos 20 años lo que ha hecho es aumentar la inequidad, no reducirla. Al final vamos a tener un foro de preguntas. Voy a enfatizar básicamente el aspecto económico y ni siquiera abundar en cifras, sino más o menos la orientación, el nuevo modelo de desarrollo que quiere seguir el gobierno. Sí, más adelante pues podemos hablar de la parte política en las preguntas y respuestas. Queridos amigos, el gobierno de la República del Ecuador, que me honra en presidir, inició su mandato el 15 de enero del 2007 con el pleno conocimiento de que asumimos el mando de un país sumido en una grave crisis económica, social, política y moral. Bill acaba de dar algunos datos que no son necesariamente malos. Precisamente es uno de los problemas de la macroeconomía moderna en general y particularmente en Latinoamérica. Los indicadores económicos y macroeconómicos se han convertido en conceptos vacíos y muchas veces estas políticas supuestamente para atraer capitales, inversiones, etcétera, lo único que han logrado es expulsar a nuestra gente. Ecuador tiene en este momento 3 millones de inmigrantes viviendo fuera del suelo patrio, de emigrantes del Ecuador, muchos de ellos en este país hermano Estados Unidos, y gran parte de esa migración son fruto de esas políticas que buscan tener buenos indicadores macroeconómicos, destrozando la vida humana, que es el fin mismo de la economía. Nuestra constatación inicial confirmó la presencia de una paradoja propiciada por políticas públicas, cuya única preocupación fue el mantenimiento de los equilibrios nominales, mientras que los factores reales de la economía se encontraban en una situación insostenible. De esta forma, tras casi 8 años de dolarización, Ecuador finalmente ha logrado estabilizar los precios y pareciera ser que en economía moderna el fin último excluyente de la política económica es el control de precios. Bueno, en los cementerios les aseguro que no hay inflación, ¿verdad? O sea, la economía básicamente busca producción, generar empleo, que son los proxies más cercanos al fin último de toda ciencia social y particularmente la economía, que es el desarrollo humano. Ha logrado estabilizar los precios, puesto que para julio del 2007 la variación de precios anual se situó en 2.5% frente a niveles del 96% en el 2000. Sin embargo, el desempleo abierto, pese a centenares de miles de migrantes de la dolarización, se calcula que han salido de 700.000 a 2 millones de personas desde la crisis del 99, gran parte de ellos miembros de la fuerza laboral, es decir, 500.000 de personas de fuerza laboral. Pese a esa emigración de nuestra fuerza laboral, el desempleo se estabilizó en cerca del 11% de la población económicamente activa. Algunos cálculos estiman que de no haber habido tal flujo migratorio, esta tasa de desempleo se situaría por arriba del 20%, es decir, más que en el año de la crisis, el 99, cuando la tasa de desempleo llegó al 16%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el mayor problema de la economía ecuatoriana no es la inflación, no es riesgo país, es la incapacidad de generar empleo productivo. Entonces pongamos las cosas en su justo lugar para que vean las políticas que está haciendo el gobierno en ese aspecto. Mientras que cada uno de cada 2 ecuatorianos en edad de trabajar está sujeto a condiciones precarias de empleo. El subempleo nos llega al 45%, desempleo 11%, 56% de la población económicamente activa está desempleada o subempleada, pero al menos ellos son, aunque sea ellos son los subempleados, como algunas veces dicen nuestros trabajadores, aunque sea tenemos la suerte de ser explotados, ¿verdad? Porque hay gente que no está empleada y hay gente que ha tenido que emigrar. En todo caso, las condiciones de la fuerza laboral se han precarizado grandemente con este eufemismo llamado flexibilidad laboral, que en América Latina no solamente fue una legitimación de la explotación laboral,
con la extensión de formas de contratación como la tercerización o el trabajo por horas. Les quiero dar un ejemplo. El trabajo por horas, contrato por horas, que se supone que es para periodos muy limitados y épocas excepcionales. Por ejemplo, una juguetería en época de Navidad contrata por horas 4 o 5 personas para que hagan los paquetes de regalo, ¿verdad? Ese es el fin más o menos del contrato por horas, sin estabilidad, sin nada. Se supone que si ustedes renuncian a un derecho laboral como la estabilidad, tienen que recibir compensación, es decir, un mayor ingreso frente a esa clase de trabajo. Bueno, resulta que la remuneración al trabajo por horas era $1 la hora. Menos, si ustedes trabajaban 160 horas al mes, la jornada laboral normal, ganaban menos que un trabajador que sí tenía estabilidad. ¿Qué sentido tenía eso? Pero no solo eso, el reglamento que dejó un gobierno, el que presidió el país en el 2003-2004, el gobierno de Gutiérrez, permitía que las empresas tuvieran hasta 75% de los trabajadores por hora. Es decir, se buscaba tener empresas sin trabajadores. Entonces eso es lo que ha pasado, ¿no?, en América Latina y particularmente en Ecuador en las últimas décadas, la precarización de la fuerza laboral. La pobreza oscila y la pobreza está correlacionada a este deterioro de las condiciones de trabajo, a la falta de empleo, etcétera. La pobreza oscila en alrededor del 40% de la población total y las estadísticas nos indican que mientras la población con mayores recursos concentra casi el 60% del ingreso total, en el otro extremo, la de menores ingresos percibe en la actualidad la mitad que lo que percibía hace una década. Hace una década, aquí estamos hablando seguramente de quintil, ¿no?, del 20% más bajo de la población, más pobre de la población, recibía cerca del 5% del ingreso total. En la actualidad solo recibe 2.4% del ingreso total. Y quiero decirles que antes del 15 de enero la tendencia era creciente, a polarizar la sociedad. Un absurdo en uno de los países con mayor inequidad en la distribución del ingreso del mundo. Ustedes conocen muy bien que Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo, no es la más pobre. En promedio, África es más pobre, pero ustedes en América Latina pueden encontrar pobres, tan pobres o más que en África, y gente más rica que en Suiza, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de que América Latina es ingobernable, inestable, etcétera, tenemos que tener claro, mientras no haya una elemental democracia económica, la democracia política será inviable. En otras palabras, la inequidad en uno de los países que siempre ha sido uno de los más inequitativos del mundo, se ha agudizado, y la tendencia de dicha inequidad, como ya mencioné, hasta antes del 15 de enero era creciente. Todo esto era una verdadera locura. Por otro lado, el crecimiento de la economía ecuatoriana ha estado determinado por el sector petrolero. Las cifras que da Bill son cifras totales. Normalmente la economía en un país petrolero como Ecuador debe diferenciarse entre sector petrolero y no petrolero. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el petróleo no se crea, no se produce, se extrae, ya está creado. Entonces, es un recurso no renovable en el cual no se puede sustentar un crecimiento en el largo plazo. Y el sector que responde a las políticas económicas, mayor demanda, etcétera, es el sector no petrolero. El buen momento petrolero que ha vivido Ecuador en los últimos años, como ya vamos a mencionar, ha permitido que las tasas promedio de crecimiento no es que sean altas, pero menos malas que otros años. Sin embargo, eso disfraza otra realidad. Si dividen entre sector petrolero y no petrolero, verán que el sector no petrolero ha tenido graves dificultades para crecer y, en consecuencia, como es el sector que genera empleo, la economía ha tenido graves dificultades para generar empleo productivo, lo cual es uno de los factores para más migración, dicho sea de paso.